Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi matrimonio con Gabriela no comenzó con un sí en el altar, al son de una marcha nupcial. Comenzó con el sonido de una calculadora. Solo que no me informaron de que se estaba haciendo la cuenta. Para mí, era amor. Para ella, era una inversión. Y yo, el hombre que se enorgullecía de su inteligencia en los negocios, fui el activo más ciego y rentable que ella jamás adquirió. Mi nombre es Marcos, tengo 38 años. Soy dueño de una pequeña pero próspera empresa de domótica y seguridad. Aquí en Niterói no herid nada. Construí mi empresa desde cero, en un garaje alquilado en Fonseca, con noches en vela, soldando placas de circuito y pasando cables hasta que mis dedos sangraban. Cada contrato cerrado, cada sistema instalado. Con éxito, era personal. El dinero que gané no era solo papel, era la materialización de mi sudor, de mi riesgo, de mi ambición, y quería compartir todo eso con ella. Gabriela era deslumbrante, tenía una sonrisa que parecía iluminar la orilla de Icaraí y una confianza que yo, un tipo más técnico e introvertido, encontraba magnética. Cuando le pedí matrimonio, en nuestro apartamento con vistas a la bahía de Guanabara, y ella dijo, sí, con los ojos brillantes, me sentí el hombre más afortunado del mundo. Yo veía esos ojos brillar de felicidad. Hoy, sé que era el reflejo de mi extracto bancario. Nuestra vida era, en la superficie, perfecta. Ella amaba el estilo de vida que yo podía proporcionar, y yo amaba verla feliz. Me sentía un proveedor, un hombre de éxito, los viajes a Europa, los bolsos de diseñador que exhibía en Instagram, las cenas en los restaurantes más caros de la ciudad. Yo lo veía todo como una celebración de nuestro éxito conjunto. Un error garrafal, era solo la celebración de mi éxito, y ella era la espectadora VIP, con acceso ilimitado a mi tarjeta de crédito. Las pistas estaban todas ahí, esparcidas como piezas de un rompecabezas que me negaba a montar. Cuando llegaba a casa, emocionado por haber cerrado un gran proyecto después de semanas de negociación, su primera pregunta nunca era ¿cómo lo conseguiste? O debes de estar orgulloso. Siempre era genial, amor. ¿Eso significa que por fin podemos cambiar el coche? O entonces ese viaje a Grecia en verano sigue en pie. Mi trabajo, mi pasión, era solo el motor que alimentaba su máquina de deseos. No encontrás flagranti. Estaba su hermana menor. Julian eran como la noche y el día. Donde Gabriela era pulida, calculada y vestida para impresionar, Julia era natural, genuina y vestida para vivir. Era fisioterapeuta, una profesión sobre cuidar, sobre aliviar el dolor de los demás. En las comidas familiares de los domingos, mientras Gabriela exhibía su nueva joya y hablaba del último cotilleo social, Julia se sentaba a mi lado y preguntaba sobre los desafíos de un nuevo software que estaba desarrollando. Escuchaba con un interés real. Hacía preguntas inteligentes, pero eso no sobrecarga el sistema. ¿Cómo manejas la seguridad de los datos? Ella veía al hombre detrás del negocio. Gabriela solo veía el resultado final del negocio en la factura de la tarjeta. Recuerdo una vez que llevé a Gabriela a ver el garage donde todo comenzó. Quería mostrarle mis raíces, lo mucho que había luchado. Ella se quedó en el coche. Vaya, amor, qué deprimente, dijo, con una mueca. Menos mal que ya no estás en ese agujero. Meses después, en una conversación casual con Julia, mencioné el mismo lugar. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio, Marcos? Tienes que llevarme allí un día. Me encantaría ver dónde empezó tu imperio en un imperio. Ella veía un imperio. Gabriela veía un agujero en la lenta erosión de mi ilusión. Continuó. Intentaba crear conexiones reales. Sugerí un fin de semana en la sierra, en una posada encantadora y rústica. Gabriela se quejó de que no habría nada que hacer, y que la señal de internet sería pésima para publicar sus fotos. Prefería un resort en Bucios, no por la experiencia, sino por la imagen que la experiencia proyectaba. Su afecto era condicional, una actuación, un beso para la foto, un abrazo cuando los amigos miraban, una mano en mi pierna por debajo de la mesa, solo cuando estaba a punto de pedir algo caro. Yo, en mi negación, confundía vanidad con felicidad y actuación con amor. El catalizador para mi despertar brutal llegó en la forma de su mejor amiga, Renata, una copia al carbón de Gabriela, quizás aún más transparente en su materialismo. Dimos una fiesta en nuestro apartamento para celebrar el cumpleaños de Gabriela. El salón estaba lleno de gente guapa y ruidosa, el tipo de multitud que a mi esposa le encantaba. Yo circulaba, asegurándome de que las copas estuvieran llenas, siendo el anfitrión perfecto para la mujer perfecta. En un momento dado, fui a la cocina a por más hielo. Al volver, pasé por la puerta de cristal que daba al balcón. La música alta del salón ahogaba la conversación, pero la puerta estaba entreabierta. Gabriela y Renata estaban allí, de espaldas a mí, mirando la vista de la bahía. Creían que estaban solas. Fue cuando oí la voz de Renata clara como el cristal. Amiga, ¿en serio?
Te ha tocado la lotería. Marcos te adora y te da todo. Y entonces, la respuesta de Gabriela, una respuesta dicha con una risita casual. El sonido que se convertiría en el martillo que rompería la cúpula de cristal de mi vida. Por favor, dijo. La voz llena de un desdén divertido. El amor es bonito, pero no paga la factura de Amaro ni el alquiler de este apartamento. Me casé con su potencial, con la empresa. Es un buen hombre, un gran proveedor. ¿Y eso es lo que importa? ¿En el dinero me hace feliz? En el resto. El resto es un extrané. El vaso de hielo se me resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de porcelanato. El ruido fue insignificante en medio de la música, pero dentro de mi cabeza fue el sonido de un edificio implosionando. Me quedé paralizado. El aire se enrareció en mis pulmones. Cada viaje, cada regalo, cada declaración de amor que hice fue recontextualizada en ese instante. No eran recuerdos de un matrimonio, Ann. Eran transacciones. No era un marido, Ann. Era un patrocinador. Y lo peor de todo, era un tonto que se enamoró de su propio acuerdo comercial. Sin leer la letra pequeña, retrocedí. Un paso. Aturdido, a mi mirada recorrió el salón lleno y se posó en Julia. Estaba cerca de la estantería, hablando con uno de mis primos, pero no estaba realmente en la conversación. Sus ojos estaban en mi mi rostro. Vio cómo el color desaparecía de mi piel, como la devastación. En su mirada no había sorpresa. Había una tristeza profunda, una confirmación silenciosa. Ella lo sabía. De alguna manera, siempre lo supo. En ese segundo, su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no había dudas. Ya no había negaciones, solo estaba la verdad, desnuda, cruda y fea. El contrato no firmado había sido violado, y la cláusula de rescisión sería ejecutada por Mía y la fiesta. Continuó a mi alrededor, pero para mí, el mundo había dejado de girar. El sonido de las risas y la música se convirtió en un zumbido distante, un ruido blanco de un universo del que acababa de ser expulsado. Allí, en el pasillo de mi propia casa, ya no era el anfitrión, el marido, el empresario de éxito. Era el público de una única y devastadora frase, dicha con la ligereza de quien comenta el tiempo. Me casé con el negocio, no con el hombre. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi vida tal como la conocía, con un movimiento que parecía pertenecer a otra persona. Me agaché y empecé a recoger los trozos más grandes del vaso roto. Mis manos estaban firmes, una contradicción extraña con el terremoto que asolaba mi alma. Usé la tarea mundana como un ancla para no desmoronarme allí mismo. Fui a la cocina, tiré los trozos a la basura, y me apoyé en el fregadero de mármol frío respirando hondo. Tenía que aguantar, tenía que sobrevivir a las próximas horas, desempeñar mi papel final en este teatro del absurdo. Volví al salón con una sonrisa de yeso en el rostro. Nadie se dio cuenta. La gente estaba demasiado feliz, demasiado borracha, demasiado ocupada siendo el centro de sus propias historias. Pasé el resto de la noche como un autómata. Abrí más botellas de vino, sonreí a chistes que no oí, y asentí con la cabeza en conversaciones en las que no participé. Pero, eran diferentes. Miraba a Gabriela, y ya no veía a mi esposa. Veía a una actriz. Veía su risa y sabía que era para el público. Veía su toque en mi brazo y entendía que era para marcar territorio sobre su bien más valioso. Cada gesto de afecto que antes calentaba mi corazón, ahora lo congelaba. Todo era parte del extra. No era mi compañera. Era una ejecutiva brillante. Gestionando su principal activo, cuando los invitados comenzaron a despedirse, uno por uno, sentí una ola de alivio. El final del espectáculo estaba cerca. Julia fue una de las últimas en irse. Se acercó a mí mientras Gabriela estaba ocupada despidiéndose de un grupo de amigas en la puerta. Julia no sonrió. Su mirada era de una compasión profunda y triste. Marcos, dijo, en voz baja, ¿estás bien? Solo negué con la cabeza, incapaz de formular una palabra. Si necesitas cualquier cosa, continuó. Cualquier cosa de verdad, llámame. Puso su mano en mi brazo por un segundo. Era un toque completamente diferente al de Gabriela. No era posesivo, era solidario. Toque que decía, lo sé sin necesidad de palabras. Asentí, y se fue, dejando atrás la única chispa de humanidad que sentí esa noche. Finalmente, la puerta se cerró tras el último invitado. El silencio que se instaló fue roto solo por el sonido de Gabriela, que se giró hacia mí, con los ojos brillantes de euforia. La fiesta fue increíble, amor. Un éxito absoluto, dijo. Acercándose a mí y abrazándome no correspondí. Me quedé rígido como una estatua. Se apartó, la excitación dando paso a la confusión. ¿Qué pasa? Llevas toda la noche con esa cara rara. Se acercó para besarme, pero giré la cara. No me toques, dije, la voz saliendo baja y áspera, irreconocible para mí mismo. Su sonrisa desapareció. ¿Qué te pasa? ¿Has bebido demasiado? Al contrario, Gabriela, dije, mirándola finalmente a los ojos. Creo que estoy sobrio por primera vez en años. Hice una pausa y luego asesté el golpe.
No soy tu gran marido, ¿verdad? Ella frunció el ceño. Claro que sí. ¿Estás hablando? No, dije, negando con la cabeza lentamente. Soy un gran proveedor. Fue lo que dijiste. La sangre desapareció de su rostro. El color se fue tan rápido que por un segundo pensé que se iba a desmayar. El pánico reemplazó la confusión en sus ojos. Yo no dije eso. Estás imaginando cosas. No he imaginado nada. Continué. Frío como el acero envolvía de la cocina. Os oí a ti y a Renata en el balcón. Lo oí todo, sobre el negocio, sobre el dinero que te hace feliz, sobre que el resto es un extra. Se quedó sin aliento. La negación era imposible. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Y entonces comenzaron las lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, la última herramienta de una manipuladora acorralada. Marcos, no es lo que piensas. No quise decirlo de esa manera. Te quiero, te juro que te quiero. Sollozó, intentando acercarse, intentando tocarme. Basta, dije. Mi voz ahora firme, cortante. El espectáculo ha terminado en él. Telón ha caído. Fui a la habitación de invitados Koji 2, maletus di, viaje vacías, y las tiré al suelo del salón. A sus pies. Coge tus cosas. Ordené, miró las maletas, y luego a mí, incrédula. ¿Qué en tus bolsos de diseñador? En tus zapatos caros, tus joyas, en todo lo que el negocio te compró. Empieza a hacer las maletas, tienes una hora. Su incredulidad se transformó en furia. ¡Te has vuelto loco! ¡No puedes echarme! ¡Esta es mi casa! Mi rey. Un sonido seco. Sin humor. No, Gabriela. Esta nunca fue tu casa. Fue tu oficina. El apartamento está a mi nombre. El coche que conduces está a mi nombre. La empresa que paga todo esto está a mi nombre. Tú misma lo dijiste, te casaste con él. Y el negocio acaba de despedirte por causa justificada. Me senté en el sofá, el mismo donde tantas veces la esperé en vano, y la observé. Crucé los brazos y simplemente miré. Gritó, lloró, suplicó. Pasó de la rabia a la súplica, y de vuelta a la rabia. Permanecí en silencio, un espectador impasible de su actuación final. Al ver que nada funcionaría, comenzó a hacer las maletas, tirando las cosas de cualquier manera, con una violencia desesperada. Exactamente una hora después, arrastró las 2 maletas hasta la puerta. Su rostro estaba manchado de rímel, la máscara de perfección completamente destrozada. Hizo un último intento. Marcos, por favor. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. La sostuve abierta para ella. El aire frío de la noche entró, limpiando el ambiente pesado de perfume y mentiras. Me miró, esperando una última palabra, una última oportunidad. Buena suerte con tu próxima inversión, Gabriela, dije, sin emoción. Empujé sus maletas al pasillo, y antes de que pudiera decir nada más, le cerré la puerta en la cara. Geyer la lave. Luego el cerrojo. Tisk, el sonido del clic resonó en la casa silenciosa y desordenada. Estaba solo, en medio de las ruinas de mi fiesta, de las ruinas de mi matrimonio. Y por primera vez, esa noche, la demolición estaba completa en el silencio ensordecedor que siguió al portazo. Esperaba sentir un torbellino de emociones, rabia, dolor, quizás incluso un eco de tristeza. Pero lo que sentí fue algo mucho más extraño y profundo, el vacío, un vacío absoluto, como si una tormenta hubiera barrido el paisaje de mi vida, llevándose todo, lo bueno y lo malo, y dejando atrás solo un terreno limpio y silencioso. La fiesta había terminado, el acto final de la obra se había representado, y ahora, estaba solo en el escenario desmontado, y en lugar de pánico, sentí una calma profunda. Era la calma, después de la demolición. Empecé a limpiar, no por necesidad, sino por instinto. Junté los vasos, las botellas vacías, las servilletas arrugadas. Cada trozo de basura que metía en la bolsa era un pedazo de mi pasado que estaba desechando. Encontré un pendiente de perlas solitario cerca del sofá, probablemente de Gabriela, o de una de sus amigas, y lo tiré a la basura sin dudarlo. Encontré marcas de pintalabios en las copas de vino y las lavé con fuerza, viendo el color rojo escurrirse por el desagüe, como la sangre de una herida que finalmente se estaba limpiando. Era un ritual, no estaba solo limpiando un apartamento. Estaba purificando un espacio, reclamando cada centímetro cuadrado, como mío. Cuando salió el sol de la mañana siguiente, la casa estaba impecable, pero estéril. Era un caparazón, y por primera vez, lo vi como una oportunidad. El día siguiente, lo dediqué a la desinfección logística. A las 9 de la mañana, estaba al teléfono con mi abogado, el doctor Almeida. Mi voz era firme, desprovista de emoción. Buenos días, doctor. Quiero iniciar los trámites del divorcio. El motivo es fraude. Ruptura de la confianza. Ella no tiene derecho a nada de la empresa. Fue fundada y consolidada antes de nuestro matrimonio, en régimen de gananciales. Quiero que sea rápido. Él, un hombre acostumbrado a catástrofes conyugales,
Solo tomó algunas notas y dijo que prepararía la documentación. La segunda llamada fue a la gerente de mi banco. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales y bloqueé cualquier acceso de terceros a mis cuentas. Estaba cerrando las compuertas. El negocio, el activo que Gabriela pensaba gestionar, estaba ahora bajo una nueva y única dirección. Estaba tratando el fin de mi matrimonio como trataría una sociedad de negocios disuelta por mala fe, acortando pérdidas y protegiendo mis activos. La ironía era que Al Heiser finalmente me estaba comportando como el hombre de negocios que ella siempre quiso que fuera, pero no de la manera que esperaba. En los primeros días fueron silenciosos. Su ausencia era un sonido fuerte, pero gradualmente se fue convirtiendo en paz. Fue en esa paz que el rostro de Julia comenzó a aparecer en mi mente. Su mirada de compasión en la fiesta, su sincera oferta de ayuda. Dudé durante 2 días enteros. Llamarla parecía complicado. No quería que pensara que la estaba viendo como un reemplazo, o peor, como una herramienta de venganza en mi guerra. Era con Gabriela, no con el resto del mundo. Pero la soledad, incluso la pacífica, puede ser pesada. No necesitaba un romance, necesitaba un aliado. Necesitaba hablar con la única persona en el mundo que parecía haber visto la misma verdad que yo el martes. Me armé de valor y llamé. Contestó al segundo tono. Diga, Julia, soy Marcos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Marcos, hola. ¿Cómo estás? Su voz era cautelosa, pero amable. Estoy sobreviviendo, dije. Mira, sé que esto es raro, pero quería darte las gracias por tu apoyo la otra noche. Significó mucho. No tienes que agradecerme, dijo suavemente. Siento mucho todo lo que ha pasado. Sé que lo sientes, respondí, y por eso te llamo yo. ¿Aceptarías tomar un café conmigo? Sin segundas intenciones. Solo necesito hablar con alguien que entiende. Dudó por un momento. Claro, Marcos, me encantaría. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Jardem y Caraí, un lugar neutral. Cuando llegó, sentí un nerviosismo que no sentía desde Heisha. Iba sencilla, con vaqueros y una blusa de algodón, el pelo recogido en una coleta. Sin la presencia deslumbrante de Gabriela, la luz propia de Julia era más evidente. Era tranquila, sus ojos transmitían una inteligencia serena. Empezamos de forma protocolaria, hablando del tiempo, del trabajo. Entonces, tomé la iniciativa. Oí la conversación, Julia, dije, mirando mi café. En el balcón entre ella y Renata, suspiró, un sonido triste. Me lo imaginé por tu expresión. Vi en el momento que tu mundo se había derrumbado. ¿Siempre fue así? Pregunté. Una pregunta que necesitaba hacer. Julia removió su taza a Marcos. A mi hermana, siempre le han gustado las cosas. Siempre ha medido el éxito y la felicidad por lo que podía comprar y mostrar. La quiero, es mi hermana. Pero nunca hemos visto el mundo de la misma manera. Siempre vi cómo la mirabas, con un amor genuino. Y veía cómo ella miraba las cosas, que le dabas con la misma mirada. Nunca supe qué hacer, o decir no era mi lugar. Sus palabras fueron como un bálsamo. No era una condena, era una confirmación. No estaba loco. La validación que recibí de ella, en su honestidad tranquila, fue más curativa que cualquier sesión de terapia. Hablamos durante casi 2 horas. Hablamos de familia, de valores, de lo que realmente importaba en la vida. No hablamos de un futuro juntos, hablamos de la verdad. Y al despedirme de ella, sentí que se había construido un puente sobre el abismo de mi antigua vida, un puente de comprensión mutua. Esa semana, llegó la documentación del divorcio. Gabriela, a través de su abogado, intentó impugnar, pidiendo una pensión exorbitante. Mi abogado se rió. En el caso era claro. El imperio, como lo había llamado Julia, era mío, y el contrato de matrimonio no era un contrato de sociedad. Mientras la batalla legal comenzaba a desarrollarse a distancia, mi batalla interna estaba terminando. Estaba limpiando los escombros y por primera vez, viendo un terreno fértil debajo. El fin de semana, compré una estantería, Pace-Letard, del sábado intentando montarla, solo y fracasando miserablemente. Recordé mi conversación con Julian. Cogí el teléfono. Diga. ¿Experta en ergonomía? Dije, intentando sonar ligero. Tengo una emergencia de montaje de muebles aquí. El pago es pizza y cerveza. Se rió al otro lado de la línea. Una risa genuina y cálida. Voy de camino. No aprietes más ningún tornillo mal. Mientras apretaba los tornillos de esa estantería, con su ayuda, riéndome de mis propios errores, me di cuenta de que no solo estaba montando un mueble, estaba por primera vez construyendo algo en mi casa que era sólido, funcional y sobre todo, real. En los meses que siguieron fueron como aprender a respirar de nuevo. Al principio, cada inspiración era consciente, deliberada, pero, poco a poco, se volvió natural. Mi vida, antes definida por la órbita de Gabriela, comenzó a encontrar su propio centro de gravedad. Y, inesperadamente,
Julia se convirtió en parte de esa nueva constelación. Nuestra amistad, nacida sobre los escombros de una traición, floreció en un terreno de honestidad mutua. Empezamos con cafés, que se transformaron en largos paseos por el paseo marítimo de Icaraí los domingos por la mañana. Hablábamos de todo y de nada. Descubrí que tenía un humor seco e inteligente, una pasión por el cine italiano y un miedo irracional a las mariposas. Yo hablaba de los desafíos de mi empresa, de las innovaciones que me mantenían despierto por la noche, por entusiasmo, no por ansiedad. Y ella escuchaba. Realmente escuchaba a nuestra relación. Se convirtió en una vía de doble sentido de apoyo. La ayudé a crear un sitio web profesional para su clínica de fisioterapia. Ella me convenció de desenterrar mi vieja guitarra, un hobby que había abandonado porque Gabriela decía que era ruidoso y melancólico. Un sábado por la noche, en lugar de ir a un restaurante caro, nos quedamos en mi apartamento, pedimos pizza, y toqué para ella las canciones que no había tocado en una década. No me aplaudió con la cortesía de una espectadora. Miro Khan. Una sonrisa que decía que veía un pedazo de mi alma que yo mismo había olvidado. En ese momento, no era el empresario, el proveedor, el exmarido. Era solo Marcos con su guitarra, y eso era suficiente. Mientras tanto, la guerra legal con Gabriela se desarrollaba en un universo paralelo. Mi abogado me mantenía informado. Sus exigencias eran cada vez más absurdas. Alegaba daño emocional, pedía la mitad de la empresa, una pensión vitalicia. Se pintaba a sí misma como una esposa devota, abandonada cruelmente por un marido. Frío, leía los correos electrónicos del Dr. Almeida, con un distanciamiento que me sorprendía. Era como leer sobre la quiebra de una empresa competidora. Sentía un ligero cansancio, pero ningún dolor. La mujer descrita en esos documentos legales no era la mujer que amé, era el personaje que siempre interpretó, ahora actuando en el escenario de un tribunal. El negocio se estaba liquidando, y yo solo quería que terminara para poder pasar página de una vez por todas en la transición de la amistad a algo más profundo. No fue un evento, fue un proceso. Sucedió en una noche lluviosa de martes. Julia había pasado por mi apartamento después del trabajo para devolverme un libro que le presté. La lluvia fuera era torrencial, y la convencí de que se quedara a cenar. Cocinamos juntos. Una pasta sencilla con salsa de tomate fresco. La cocina, que una vez fue escenario de escenas silenciosas y actuaciones culinarias para un público desinteresado, ahora estaba llena de risas y una complicidad fácil. En un momento, ambos fuimos a coger el mismo tarro de albahaca de la encimera. Nuestras manos se tocaron. Un toque banal, accidental, pero el mundo pareció detenerse por un segundo. Nos miramos, y en el silencio que siguió, roto solo por el sonido de la lluvia en la ventana, lo vi todo. Vi la amistad, el respeto, el cariño. Un brillo en sus ojos, un reflejo de lo que sentía en mi propio pecho. No lo planeé, no lo pensé, simplemente actué. Solté el tarro de albahaca y tomé su mano. Ella no retrocedió. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Me incliné y la besé. Fue un beso diferente a todos los que había dado. No tenía la pasión febril del comienzo de un romance, ni la familiaridad tibia de un largo matrimonio. Era un beso vacilante, reverente. Sabía a lluvia, a tomate fresco, y a una verdad largamente esperada. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Fue ella quien rompió el silencio. Marcos, ¿esto es? Comenzó. La voz un susurro. ¿Complicado? Complete. Lo sé. Nos sentamos a la mesa, la comida olvidada en los platos. No quiero que pienses que esto es venganza, dije, necesitando que lo supiera. Lo que siento por ti nació de la persona que eres. No tiene nada que ver con Gabriela. Sé que no, respondió, mirándome con una seriedad que me tranquilizó. Pero es mi hermana, nuestra familia. En Gabriela es mi pasado. Un pasado que estoy resolviendo legalmente y dejando atrás, dije, tomando su mano sobre la mesa. Tú te has convertido en mi presente, y nunca he sentido nada tan real en él. A partir de esa noche, todo cambió. Nos convertimos en pareja, de forma discreta al principio, dándonos tiempo para que nuestros propios corazones se ajustaran a la nueva realidad. 6 meses después, el divorcio finalizó. Gabriela salió con mucho menos de lo que esperaba, pero mucho más de lo que merecía. No me importa. El precio de mi libertad era irrisorio. Con el último lazo legal cortado, sentí que un capítulo entero de mi historia no solo se había pasado, sino que se había arrancado y quemado. 2 meses después, llevé a Julia a la sierra, a una pequeña posada en Teresópolis, el tipo de lugar al que Gabriela siempre se negó a ir. En una noche fría, sentados frente a una chimenea crepitante, mirando las llamas danzar, lo supe. La vida que quería no era una vida de soledad reconquistada, era una vida de compañerismo compartido. Mi primer matrimonio fue un contrato, dije.
mi voz tranquila. Un acuerdo de negocios donde yo era el único que no conocía los términos. Entré con amor y salí con una lección. Me giré hacia ella, tomando sus dos manos. No quiero otro contrato, Julia. Quiero una verdadera asociación. Una vida. Contigo saqué del bolsillo una pequeña caja. Dentro, no había un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo, con un pequeño zafiro, su piedra favorita, algo que mencionó casualmente meses atrás y que nunca olvidé. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estas eran diferentes a las que estaba acostumbrado a ver. Eran lágrimas de pura alegría. Sí, susurró a 1000 veces. Sí, en ese momento, bajo el techo de madera de esa posada, con el olor a pino en el aire, no me estaba vengando de un pasado amargo, estaba sellando un futuro construido sobre las ruinas, pero con una base de honestidad, amistad y un amor que era, por primera vez, incuestionablemente real en nuestra boda. No fue un espectáculo, fue una declaración, en lugar de un salón de fiestas extravagante. Elegimos una pequeña y encantadora casa de eventos en la cima de Santa Teresa, con vistas a la ciudad que ahora era el escenario de nuestra nueva historia. La lista de invitados era corta, compuesta solo por aquellos que importaban a nuestros padres, algunos tíos y primos, y el pequeño círculo de amigos verdaderos que resistieron la tormenta, mientras esperaba a Julia en el pequeño altar improvisado. En el jardín, mi mente, por un instante, volvió a mi primera boda. Recordé la grandiosa ceremonia en Alto da Boa Vista, los cientos de invitados, los flashes de las cámaras. Fue un evento para ser visto, un teatro de prosperidad. Yo allí, un novio sonriente, sin saber que era la atracción principal de una subasta donde yo mismo era el premio. Cuando vi a Julia caminar hacia mí, acompañada por su padre, cualquier fantasma del pasado se disipó. No llevaba un vestido de diseñador que costaba el precio de un coche. Llevaba un vestido sencillo, elegante, que no la eclipsaba sino que realzaba su serena belleza. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en ellos no veía cálculo, veía un futuro. Nuestros votos no fueron clichés poéticos, fueron promesas forjadas en el fuego de la verdad. Te doy mi honestidad, mi compañerismo y mi respeto, dije, mi voz firme. Prometo ser tu puerto seguro, no tu patrocinador. Prometo construir una vida contigo, no para ti. Cuando fue su turno, las palabras que dijo curaron las últimas cicatrices de mi alma. Marcos, siempre te vi, susurró, las lágrimas brillando en sus ojos, incluso cuando te sentías invisible. No me caso con tu éxito, me caso con el hombre que lo conquistó, y prometo ser la compañera que siempre mereciste. Cuando el juez de paz nos declaró casados, el beso que intercambiamos no fue para las cámaras, fue para nosotros. Los aplausos de nuestros amigos y familiares sonaron más fuertes y más verdaderos que la aclamación de cientos de extraños años atrás. Los padres de Julia y Gabriela me abrazaron con un cariño que era una bendición silenciosa. Ellos también lo sabían, ellos también lo habían visto. A la vida que siguió fue una sucesión de alegrías sencillas. Descubrimos el placer de desayunar. Los domingos en nuestro balcón, planeando un pequeño jardín de hierbas, empezamos a hacer senderismo en el parque, date los fines de semana, una actividad de la que Gabriela se habría burlado. Adoptamos un perro mestizo, al que llamamos Faiscan. Julia me ayudaba a revisar las propuestas de mi empresa, ofreciendo una perspectiva humana que a menudo me faltaba. Yo le ayudaba a gestionar las finanzas de su clínica, que prosperaba. Éramos un equipo. El dinero no era el objetivo, era una herramienta que usábamos juntos para construir la vida que queríamos. Yo no era el proveedor y ella no era la dependiente. Éramos socios. La cosecha final de mi decisión llegó unos 8 meses después de nuestra boda. Estaba en mi oficina, en una reunión con mi equipo de ingeniería, cuando entró mi secretaria, con expresión tensa. Señor Marcos, disculpe que interrumpa, pero su exesposa está en la recepción. Insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. Le pedí a mi equipo una pausa de 10 minutos. Respiré hondo y dije, puede hacerla pasar. Gabriela entró en mi despacho como un huracán contenido. Todavía vestía ropa cara, pero había algo desesperado en su apariencia. La elegancia había dado paso a una ostentación agresiva. Sus ojos, antes calculadores, ahora ardían de furia. ¿Cómo pudiste? Siseó, sin siquiera sentarse. Gabriela, dije, tranquilo, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿A qué debo la visita? ¡No te hagas el tonto! Te casaste con mi hermana, con mi propia hermana. Fue todo por venganza, ¿no? Para humillarme. Me recliné en mi silla y la observé, como un científico observa una reacción química predecible. Su rabia no me afectó. Era de un eco distante. ¿De verdad crees eso? Pregunté, con voz tranquila. ¿Crees que después de todo mi vida todavía gira en torno a ti? Claro que sí. Quisiste herirme en mi punto más débil, mi familia. Rey. Una risa corta, genuina,
que pareció desarmarla más que cualquier grito. Gabriela, sobreestimas, y mucho, tu importancia en mi vida actual. Déjame ser claro, para que puedas seguir adelante. No hice absolutamente nada pensando en ti. Mi mundo. Ya no te incluye. Me casé con Julia porque la amo, porque es inteligente, divertida, amable, y la persona más íntegra que conozco. Me casé con ella porque es la mujer que tú nunca tuviste la capacidad de ser, a una compañera. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando la ciudad abajo. Mi matrimonio contigo fue un error caro. Fue una lección de negocios que me enseñó a leer entre líneas en un contrato. Lo traté como tal, ancorté mis pérdidas y seguí adelante. Mi matrimonio con Julia, ese es el beneficio. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Me giré para encararla por última vez. De valor que me diste, Gabriela, fue presentarme a tu hermana. Fue un extra inesperado. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Lo que es más importante, tengo una esposa maravillosa a la que volver a casa. Apreté el botón de mi intercomunicador. Claudia, ¿puede acompañar a la señora Gabriela a la salida? Por favor. Me senté y volví a mirar los proyectos en mi escritorio. Sin prestarle ni un segundo más de mi atención, se quedó parada por un instante, derrotada, el veneno de su rabia impotente contra la muralla de mi indiferencia. Luego, se dio la vuelta y salió, escoltada por mi secretaria en esa noche. Al llegar a casa, el olor a comida casera me acogió. Julia estaba en la cocina, sonriendo. Faísca movía la cola a mis pies. Abracé a mi esposa por detrás. Apoyé mi barbilla en su hombro y miré nuestra vida, sencilla, real, sólida. Gabriela creyó que se había casado con mi dinero y por eso lo perdió todo. Yo, que finalmente aprendí a casarme por amor, me di cuenta de que había ganado el mundo entero.